Muy buenos días. El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad, les da la más cordial bienvenida a la presentación del cortometraje Un viaje por el Xibalbá. Agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Presiden este evento el titular de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad del Gobierno del Estado de Campeche, el licenciado Ricardo López Gómez. La rectora del Instituto Campechano, la licenciada Ilsa Beatriz Cervera Echeverría. En representación de la licenciada Josefa Elide Osorio Medina, titular del Archivo General del Estado de Campeche, la maestra Yaneli Ordóñez. Contamos con la presencia de invitados especiales en representación del secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Jorge Luis Lavalle Mauri, el licenciado Eric Alberto Herrera Castillo. En representación de la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INA Campeche, la licenciada Ana Patricia Figueroa Balán. En representación del licenciado José Ramón Erce Encinas, titular de la Unidad de la Coordinación de Patrimonio Cultural, el ingeniero Miguel Castillo. En representación del doctor John Henry Rojas Alonso, director del Instituto Tecnológico de Lerma, la profesora Raquel Rosas Vega. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. A continuación escucharemos las palabras del titular de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad del Gobierno del Estado de Campeche, el licenciado Ricardo López Gómez. Por favor, un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Es un verdadero privilegio darles la bienvenida a esta proyección, un encuentro donde el legado de Campeche se encuentra con la tecnología de punta. Antes de sumergirnos en nuestra obra El viaje al Xibalbá, hemos querido establecer un contexto esencial para la forma de hacer materiales cinematográficos en el siglo XXI. Por eso, a continuación tendrán la oportunidad de presenciar The Great Voyage. Este cortometraje, producido por Google DeepMind, demostró al mundo la capacidad de la inteligencia artificial para generar narrativas visuales con una estética coherente y definida, incluso a partir de un conjunto de datos mínimos. Es un testimonio de que la inteligencia artificial ya no es una curiosidad, sino una herramienta de producción viable, ágil y de bajo costo. Una vez que vean The Great Voyage, comprenderán mejor el gran paso que dimos aquí. Nuestra producción, El viaje al Xibalbá, lleva esa promesa un paso más allá. Nuestro reto no fue solo crear un video, sino hacerlo con rigor histórico, cultural y social. Hemos utilizado la inteligencia artificial a través de gemas de Gemini especializadas, Notebook LM, Kling y Seedream 4K. Con un laboratorio de verdad y creatividad. Cada imagen, cada personaje, cada detalle iconográfico está fundamentado en la investigación de nuestros códices y crónicas. La inteligencia artificial no escribió la historia, la validó, la estructuró y le dio vida con una coherencia técnica inigualable. Es la fusión de nuestra identidad ancestral con la vanguardia tecnológica. Hoy celebramos el cierre de un ciclo de producción que coloca a Campeche a la vanguardia. Los invito a ver The Great Voyage como la tesis de lo que es posible, tomando en cuenta que este material de Google DeepMind
apenas salió a la luz hace 3 meses. Y al viaje de Xibalbá como la aplicación de esta tesis a nuestro legado, nuestra cultura. Prepárense para una experiencia visual y auditiva de alta fidelidad, donde la tecnología se disuelve para dejar solo el arte. Con ustedes el futuro de la producción cinematográfica. Primero, The Great Voyage y a continuación el viaje al Xibalbá. Que disfruten la inmersión. Muchas gracias. Antes de disfrutar esta presentación, vamos a escuchar las palabras de la rectora del Instituto Campechano, licenciada Ilsa Beatriz Cervera Echeverría. Hola, muy buen día a todos. Saludo con especial aprecio a las autoridades que hoy nos acompañan, principalmente al director de Estrategia Digital del Gobierno del Estado, a la maestra Yameli Ordóñez. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que aquí hay compañeros que siempre han estado muy pendientes del Instituto Campechano, sobre todo también en estos temas. Ana Figueroa, muchas gracias por acompañarnos. A todos sean bienvenidos y principalmente alumnos del Instituto Campechano. Maestro Eric, muchas gracias también. Mi mensaje es para darles la bienvenida a esta su casa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar la agradecida que estoy en lo personal, pero también como representante del Instituto Campechano. Y hablo en nombre de la comunidad docente y de alumnos por esta visión que ha tenido mi licenciado Ricardo López Gómez. Una visión que ha integrado un trabajo muy importante a jóvenes de diversas universidades del Estado en un proyecto que es, en mi opinión, de gran misión. Por eso puedo decir con orgullo que con la proyección de esta película, que es uno de sus proyectos, una muestra de cómo está siempre a la vanguardia de la tecnología, y siempre dispuesto a compartirlo con la comunidad académica, buscando dotar a los estudiantes de habilidades digitales, aquellas que de otra manera sería más difícil, más costoso de poder adquirir. Justamente es con estos proyectos que se muestra una verdadera alianza, aquel tipo de alianza que es la que debería o es la que marca la educación en el siglo XXI, que es la conjunción del conocimiento académico con la innovación tecnológica, pero sobre todo el compromiso social. Es así que a través de esta dirección de estrategia digital ha podido llevar a cabo diversos proyectos que se van a aplicar en muchos ámbitos y en diversos temas. Hablando solo del ámbito público, en todas las secretarías del Estado, por ejemplo, tiene el proyecto de digitalización. Y mediante este proyecto, acercar servicios que sean más eficientes para la ciudadanía. Pero en el que a nosotros nos interesa mucho, no solamente porque participamos con más de 80 alumnos, sino que también incide directamente en la educación, es el de inteligencia artificial aplicada a la educación, que son los repositorios, en los cuales trabajan más de 80 alumnos de las escuelas normales. Así que, cuando menos en nuestra experiencia en el Instituto Campechano, 110 alumnos de las escuelas de gastronomía, de turismo, de trabajo social, de mercadotecnia, de artes visuales, de ciencias de la comunicación y las 3 normales, entre todos son 110, participan en diversos proyectos que son
Ahora les comento. Campeche 360, que son recorridos virtuales, esto es aplicado al turismo, turismo inteligente, inteligencia artificial en libros de texto, y bueno, el más reciente, bueno, hay más, pero voy a mencionar el más reciente, que es el repositorio para cursos de inglés. Y allá es increíble porque todos los maestros, bueno, para los que no estamos familiarizados con el tema de lo que hacen, todos los maestros que imparten clases desde preescolar, incluso primaria, y en este caso está aplicado a la educación superior, todos tienen que hacer lo que le llaman sus planeaciones, se les llamaba y ahora tiene otro nombre, pero que no es otra cosa que planear los contenidos de todo el curso, de las materias, y que eso a ellos les lleva como un 50% del tiempo que les lleva a dar clases, o sea, es extra. Pues gracias a este trabajo donde participaron nuestros más de 80 alumnos, ya lo pueden tener con un clic. Ustedes están muy familiarizados, solo tienen que aprender a escribir bien el prompt y les genera la planeación. Eso es increíble y es único en toda la República Mexicana. Y eso ahí solamente estoy mencionando el proyecto que nosotros conocemos, que es en el que participamos en el Instituto Campechano. Imagínense todo lo que se está haciendo a nivel estatal. Por eso no me canso, licenciado Ricardo, no me canso de presumirlo, de decirlo, de agradecer y de reconocer este trabajo de gran visión, que además está avalado por nuestra muy querida gobernadora. Así que felicito y reconozco también a nuestros alumnos, a la juventud campechana, porque justamente ustedes son los portadores de este conocimiento, que asumen este reto y que con ello van a afrontar todos con este talento y estas habilidades que están desarrollando, y con toda la creatividad y la responsabilidad que caracteriza a nuestros alumnos del Instituto Campechano, pueden afrontar estos retos del futuro y utilizar la tecnología. Y todo, además, por encima de todo y lo principal, con sentido social. Pues bien, muchas gracias, sean todos bienvenidos, gracias, felicidades, y reitero que a nombre del Instituto Campechano, nuestro agradecimiento y nuestra disposición para continuar trabajando en iniciativas que impulsen la transformación digital. Y pues bueno, disfrutemos de esta película. Muchas gracias, buen día. Agradecemos mucho sus palabras, rectora. A continuación, como preámbulo, bueno, primero vamos a invitar a pasar al presidium a tomar asiento para lo que viene. Como preámbulo observaremos la presentación de The Great Voyage, una película generada por inteligencia artificial inspirada en la fotografía vintage creada por Google, el cual sigue el formato de una película muda de la época de Charles Chaplin, de los años 30. Adelante.
desarrollo del cortometraje Un viaje por el Xibalbá estuvo a cargo del personal de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad. Y sin más preámbulo, les invitamos a disfrutar de tan esperado momento, el cortometraje Un viaje por el Xibalbá. Se alza Itzná, el lugar de los Itzáes, la ciudad del saber. En este templo de piedra y sombra, el tiempo se rige por los ciclos sagrados, por la respiración del cosmos. Es el final de la noche, y el mundo espera el regreso de Kinich Ahau, el sol. De la bóveda celeste irrumpe un ser de poder. Es el chamán alado. Sus plumas, teñidas con el primer aliento del amanecer, lo guían hacia la cumbre ancestral, el punto donde se une el cielo y la tierra. En lo alto de la gran pirámide, el plumaje vibrante se desvanece, revelando al hombre sagrado. Pero al caer la tarde, la luz se torna roja, anunciando el descenso. El sol inicia su viaje a través del Xibalbá y el chamán lo sigue. Siente un pulso eléctrico que recorre su cuerpo, una energía que lo obliga a continuar la persecución del astro rey. El ciclo debe completarse. Sin vacilar, ni por un instante, despliega las alas que se forman de su propia voluntad. Se convierte en un bólido, una sombra impulsada por la misión de su espíritu. Se lanza al vacío, siguiendo a Kinich Ahau en la oscuridad, en dirección al poniente, hacia las profundidades del Xibalbá. El chamán alado se desliza por la noche, un habitante de las sombras. De repente el follaje se abre. Abajo, un cenote, el gran ojo de la tierra, refleja las estrellas. Sin dudar, el chamán pliega sus alas y se precipita, ofreciéndose al abismo. El agua es un abrazo frío que lo despoja de su forma aérea. Bajo la superficie, el tiempo se detiene, solo queda la vida primigenia. Es la puerta al inframundo, el regreso al vientre de la Gran Madre, que atrae al chamán con una fuerza irresistible, siguiendo las rutas ocultas que un día fueron los sacres de piedra, ahora caminos de energía. La oscuridad es densa, pero los aromas de incienso y copal, ofrendas antiguas, guían sus sentidos a través de la selva. Finalmente emerge en la caverna, donde el aire es denso con el olor hediondo a pescado muerto. El cayuco ha cruzado el umbral. La entrada al inframundo no es de piedra, sino de colmillos y fauces babeantes. Primero, la casa oscura, una negrura tan densa que se puede tocar, una tiniebla que entristece el alma. Pero el cosmos provee una guía. Los peces Shigua, pequeños destellos plateados, iluminan el camino. En esa luz fugaz se revela el horror. Sombras de los demonios del sacrificio, Kuchonakik y Shikiripar, y la sangre que gotea de las estalagmitas, tiñendo el río de rojo intenso. El frío llega como un castigo divino. En la casa del frío, el viento gélido congela el alma y cubre las paredes de hielo. Aquí, Ajalganá y Ajalcú consumen la maldición de la enfermedad, la hinchazón, la supuración, el rostro teñido de un amarillo cadavérico, un sufrimiento mudo que hiela el corazón del viajero. Las raíces de las ceibas, los árboles sagrados, se han convertido en garras retorcidas, y las paredes en un cementerio de huesos humanos incrustados.
Es la casa de los jaguares. Entre los gruñidos, los alguaciles del inframundo, Chamiajolón y Chamiabac persiguen a sus víctimas despojándolas de la última carne, dejándolos solo en esqueleto. El caos se desata en la casa de los murciélagos. Millares de chillidos, el aleteo frenético de nubes de mamíferos voladores. En medio, el horror ciego de Camazox, el murciélago gigante con garras de obsidiana que zumba sobre la cabeza del chamán. Desde la orilla, Ajaltocop y Ajalmés atacan sin descanso, hostigando el cayuco con una lluvia de piedras y lanzas. Con destellos brillantes, llega a la casa de los cuchillos, un pasaje mortal donde cada superficie está cubierta por navajas afiladas de pedernal. No hay donde esconderse. Chic y Patán, encaramados en las rocas, acechan para cegar la vida de todo el que se interponga en su camino. Y finalmente, la casa del calor, el horno del inframundo. El calor infernal es la última prueba, pero el alma del chamán es fuerte. Las llamas se apaciguan, el calor disminuye. Y al final del túnel, la luz le da la bienvenida. El Xibalbá ha sido superado. La luz tenue al final del túnel no es la del sol, sino un resplandor fantasmal que anuncia una nueva realidad. El aire se vuelve fresco y salino, y el chamán siente que al dejar atrás el Xibalbá le ha devuelto su poder. En el instante en que emerge el mar abierto, el chamán recupera sus alas. El chamán alado se manifiesta en medio de la oscuridad. El océano se ha convertido en una extensión del inframundo. Esta confrontación de navíos españoles contra los buques filibusteros no es más que una séptima casa del Xibalbá en el mundo de los vivos, donde el dolor y la destrucción son infligidos por hombres que vomitan fuego. Desde las alturas, el chamán es testigo de la carnicería. El estruendo de los cañones y el olor a pólvora se mezclan con los cuerpos destrozados de los hombres pálidos y barbudos que caen al mar. Una brutalidad caótica que evoca un horror diferente al ordenado tormento de Apuch. Con cautela aérea, el chamán alado se dirige hacia la costa. Su destino está cada vez más cerca. El chamán emerge de las tinieblas de la noche, pero el poder alado lo abandona. Despojado de sus alas, entra a la ciudad por las murallas. Desde el pie de la fría fortificación, el chamán observa, y allí, detrás de las torres de la catedral, comienza de nuevo el amanecer. El ciclo que inició en Itzná está a punto de reciclarse. La luz de Quimichajao irrumpe gloriosa sobre la ciudad. El chamán fija su mirada en la vida cotidiana, absorbe la energía del astro rey que ha perseguido a través de las tinieblas y el mar. El sol, la vida, ha vencido a la oscuridad. Permanece en la ciudad hasta que el sol inicie su descenso final. El chamán camina hacia el ocaso. La figura humana se desvanece y allí persigue el último resplandor. Siguiendo a Quimichajao de nuevo, su viaje ha sido completado. El chamán se pierde en el horizonte, regresando al ciclo sin fin del cosmos.
continuación escucharemos al licenciado Ricardo López Gómez, titular de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad, quien nos compartirá los detalles del proceso creativo y técnico detrás del cortometraje Un viaje por el Xibalbá, ofreciendo una visión enriquecedora sobre su concepción, desarrollo y los desafíos enfrentados durante su realización. Un aplauso, por favor. Bueno, antes que nada una disculpa, tenemos que poner en los créditos también al archivo de Campeche, que por las prisas, porque acabamos de editarlo hace 3 días, porque utilizamos la última tecnología disponible hasta el momento, no le pudimos actualizar los créditos, pero en la versión final aparecerán los créditos del archivo, que son las últimas escenas de la película. Son fotografías de 1890 a 1910 de la ciudad de Campeche. El viaje al Xibalbá es una producción hecha completamente asistida por inteligencia artificial. Nosotros lo que tratábamos de hacer era tener coherencia narrativa, fidelidad histórica y la mejor tecnología que podíamos utilizar hasta el momento. Pásale a la que sigue. La fase 1 es fundamentación y arquitectura narrativa, ¿no? Primero nosotros lo que hicimos fue generar la idea central. La idea central era muy importante. Lo que nosotros queríamos hacer era unir la cosmovisión maya y el inframundo, el Xibalbá, estableciendo un tono épico, místico del proyecto. Profunda. Esto porque nosotros ya teníamos una cierta cantidad de fuentes, pero queríamos ver si omitíamos alguna fuente importante. Con esta investigación profunda de las nuevas herramientas de Gemini, nos pudo aumentar la cantidad de fuentes que pudiéramos utilizar en la construcción narrativa de la obra, ¿no? Para poder hacer el trabajo. No se va a turistear, digámoslo así, por el internet, sino solo lo que hace es consultar las bases que tú le diste y las fuentes que tú le diste. Realmente utilizamos la parte de las fuentes, sino utilizamos otra gema que era especializada en la narración y que era especializada en la historia, la economía, sociedad y medio ambiente de Campeche. Le dimos todas estas características que debería de tener el asistente de inteligencia artificial para poder elaborar una historia que pudiera ser interesante y que pudiera ser culturalmente rica. Ahora sí, la fase 2 es diseño y preproducción asistida. Pásale a la que sigue. No, aquí en la parte fue el diseño de activos y la coherencia visual. El diseño de concepto fue que nosotros de los personajes, de cada uno de los personajes de lo que es el chamán alado, el chamán con alas y el chamán sin alas, hicimos también cada uno de los personajes del Xibalbá. Cada uno de los personajes del Xibalbá tiene un carácter chivo. También utilizamos otra gema específica para hacer la parte de lo que son los escenarios, ¿no? La parte de la selva es muy importante. Nosotros tomamos como modelo la selva de Calakmul y nos peleamos mucho con la inteligencia artificial para que pudiera tomar en cuenta todas las características de la selva de Calakmul junto con su flora y su fauna, para que pudiéramos
elaborar algo realmente, realmente ajustado a lo que es la realidad, ¿no? Y aparte de toda esta parte del escenario de Calakmul, también nos fuimos un poco al asunto de ficción. Fuimos a donde está el nuevo sitio de Etzna, que está remodelado desde el año pasado, y vimos cómo era Etzna, ¿no? Tratamos de hacer la pirámide de Etzna con inteligencia artificial, pero Google tiene un sesgo muy importante de que uno le dice que haga una pirámide maya, y aunque uno le ponga todas las características arquitectónicas que tiene la pirámide de Etzna y le diga que es de estilo Cook y todo este tipo de cosas, o que es del río ya no me acuerdo, del río Cook, todo esto, todas estas características que le dimos, la inteligencia artificial de todos modos nos seguía sacando la pirámide de Chichén Itzá. Entonces, cuando fue avanzando los modelos de inteligencia artificial y pudimos dominar la parte de la generación de esta imagen en específico de las pirámides, nos dimos cierta libertad creativa, porque la versión final que tienen de la pirámide en 3D de Etzna realmente tenía poco, no nos gustaba cómo se veía la crestería, así que le cambiamos un poco la crestería por motivos estéticos para que pudiera ser cinematográficamente atractiva, ¿no? La parte de lo que fue la generación de personajes lo hicimos con una nueva aplicación, que entonces era nueva hace cerca de 2 meses y medio, casi 3 meses, que salió la aplicación de Gemini 2.5, que le pusieron por nombre Nanobanana, ¿no? Esta aplicación que acababa de salir hace 2 meses y medio, a lo máximo hace 3 meses, nos permitió que ya pudiéramos hacer los personajes con una coherencia estilística y pudiéramos crear los personajes que todos fueran coherentes con todo lo que es con todos los personajes en sí, que tuvieran una sola línea de generación. Pásale a la que sigue. Y lo que nosotros llamamos el pivote tecnológico fue que hace cerca de 6 meses, 7 meses, en febrero, que empezó la carrera por la inteligencia artificial, a partir de que ingresó Trump a la presidencia de Estados Unidos y entró en meter inteligencia artificial, y ya se desarrolló la inteligencia artificial de ahí en adelante. Los primeros modelos que se hicieron de inteligencia artificial generativa para producir video eran los de Google, era Google Flow, que era lo que nosotros estábamos utilizando. Nada más podía ser de texto a video, ¿no? Uno tenía que escribir el prompt con un detalle máximo para que pudiera respetar las directrices que uno le daba, pero finalmente tampoco las respetaba mucho. Entonces, así empezamos la producción. Hicimos una primera versión con esta versión de Flow que no nos respetaba mucho el personaje, y luego cuando salió Nanobanana empezamos a utilizar lo que es imagen a video, y vimos que tampoco lo producía bien. Entonces, cuando empezamos ya la imagen a video real, fue con una inteligencia artificial china que se llama Kling. En esa tecnología china ya podíamos obtener movimientos naturales, que ya fue lo que vieron ustedes ahorita, y lo que teníamos que hacer para subir la calidad de la producción del video era utilizar imágenes en 4K. Google no nos permitía utilizar imágenes 4K, apenas puede producir imágenes HD en este momento, pero nosotros necesitábamos 4K para que subiera la calidad de la generación de videos.
y que nos proporcionaba la imagen 4K era otra inteligencia artificial china que se llama Seedream, ¿no? Y entonces ya nos podía generar las imágenes 4K que nos podrían mantener el estándar al nivel más alto posible. Esta decisión la tomamos hace mes y medio, ¿no? Pásale a la que sigue. Y la fase 3, que es la ejecución técnica y la innovación multimedia, pásale. Y lo más importante fue crear una gema que nos permitiera hacer los PROM. Porque la ingeniería de PROM, que es lo más importante, es darle las indicaciones al motor de inteligencia artificial para que te genere el video. Incluso nosotros hicimos esta gema especializada en un formato que nosotros mismos fabricamos, que es el formato FDEC, para estandarizar comandos y asegurar la coherencia estilística, ¿no? La parte la parte 11, digamos, que es lo de la plasticidad de la acción, es el uso de Kling 2.1 y 2.5 para construir ya escenas que no fueran de 8 segundos como te permitía Google, sino ya nos permitía hacerlo de 10 segundos. Y lo más importante de Kling era que los movimientos salían más naturales para la parte que nosotros estábamos utilizando, ¿no? Y aparte de todo, pues ya tenía el sonido incluido y nos podía hacer los sonidos incidentales, que eran los pasos, el sonido que hacían las... Pasamos a la parte de postproducción. Se utilizó Eleven Labs para generar la voz narrativa. La voz narrativa también está hecha con inteligencia artificial. Si ustedes la escucharon, es una voz, ¿no? Y Eleven Labs también se utilizó para crear el paisaje sonoro, ¿no? Para hacer los efectos especiales. La banda sonora original fue compuesta con asistencia de Music GPT, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue meter la música y la metimos en un proceso de inteligencia artificial para que saliera de esa forma, ¿no? Y otra parte importante es que utilizamos Premiere para hacer la parte de la edición del material de videos, ¿no? Entonces, pásale ya la que sigue. Y bueno, pues eso fue la forma en la que nosotros hicimos este video. Lo que es importante es que todo esto abate mucho los costos. Lo que ustedes vieron se hacía con muchísimo tiempo y con muchísimo dinero. Y nosotros lo hicimos con alrededor de 50,000 pesos, ¿no? Lo que vieron de los 10 minutos costó cerca de 50,000 pesos. Obviamente el trabajo de investigación y todo lo que hicimos duró un año. Nosotros les dimos a algunos compañeros de ustedes de aquí del Instituto Campechano, del Tecnológico de Campeche y del Tecnológico de Escárcega, la capacitación con inteligencia artificial para que supieran las bases de la inteligencia artificial. Les dimos un curso que duró 6 meses de inteligencia artificial y luego les enseñamos a utilizar esta tecnología. Lamentablemente se acabó el programa antes de que pudiéramos producir la última versión y por eso no están incluidos aquí. Pero los alumnos del instituto, de aquí del Instituto Campechano, sí nos van a ayudar y sí participaron en la próxima producción que vamos a hacer de Joaquín Clausel, que la vamos a presentar antes de que termine el año, ¿no? En la parte de Joaquín Clausel ya tenemos hechos 2 capítulos de los 5 capítulos en las que nos ayudaron gente, alumnos, compañeros de ustedes del tecnológico, del Instituto Campechano, ¿no? Entonces, lo que les decía y que es muy importante y que es muy importante también fue que Google hizo su corto de 3 minutos para que vieran que era posible hacer material cinematográfico con una base de imágenes muy corta. Eran 200 imágenes con las que hizo el primer video que vieron,
y lo que hizo fue animarlos con su propio sistema. Lo animaron con Flow y lo pegaron con Final Cut. Y lo importante también de este ejercicio que hizo Google fue que sí contrataron a alguien profesional para hacer la parte del sonido, para que fuera lo más importante del video, porque era una película muda en donde el sonido es el que permite expresar la parte de las emociones. Pero lo de nosotros era algo mucho más complejo, porque había que mostrarle a la gente lo que es el Xibalbá. Pero no era solo mostrarle a la gente lo que es el Xibalbá, porque el Xibalbá es una construcción imaginaria, es algo que se imaginaron y lo narraron y lo pasaron, ahora sí que lo pasaron entre generaciones de lo que era el Xibalbá, pero es solo un imaginario social, un imaginario histórico que se hizo. Pero lo que vimos realmente de cómo los piratas contra los españoles bombardeaban ahí, eso sí pasó en realidad, y eso es más monstruoso que la imaginación que podamos nosotros tener, porque ahí sí era que se mataban unos a otros, y el Xibalbá pues solo era la imaginación y el miedo que le tenemos a la muerte, o cómo es que nosotros comprendemos el proceso de la muerte. Y la última parte, nosotros quisimos hacer un homenaje a lo que podíamos hacer con inteligencia artificial con las fotografías del archivo de Campeche. Como vieron, pudimos integrar sin problema al chamán a la vida común de un campechano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces aquí se abre el espacio para las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta específica que hacer. Si pueden levantar la mano, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, ella. Del lado izquierdo. En el proyecto usaron ingeniería inversa de PROM para poder, porque comentaba de que pues, sí es complicado, por ejemplo, no sé, dar un PROM que te genere la pirámide acorde a ciertas características. Pero eso es comúnmente lo que se hace en PROM, digamos, de texto, imagen. No sé si emplearon ingeniería inversa de PROM, es decir, tú le proporcionas una imagen a la IA y le dices que te genere un PROM muy detallado y específico de la imagen que tú tienes. Entonces eso ayuda mucho a poder generarlo también. No sé si emplearon ingeniería inversa de PROM. Sí, nosotros hicimos la parte de tecnología inversa. Digamos que si no podíamos crear la pirámide, pues agarrábamos la imagen de la pirámide para poder crear el prompt para que generara la imagen al revés, digámoslo así, como usted lo está proponiendo. Pero fue hasta que salió una Novanana que nos pudo salir la pirámide como nosotros queríamos. Antes de Nanobanana no había forma de contexto hacer que el prompt generara una imagen por el sesgo que tenía Google para generar solo la imagen de Chichén Itzá si mencionaban Maya, ¿no? Entonces, ese es algo importante, porque conforme fuimos arreglando problemas, fuimos haciendo una técnica de producción de este tipo de materiales. Incluso lo último que hicimos fue hacer una aplicación que genera las poses de los personajes, como si fuera un objeto tridimensional, pero hecho solo con Gemini 2.5, que nos permitía generar la pose del personaje para poder integrarlo a la generación de la imagen con Seedream, y de esa forma todas las imágenes del último mantenían la coherencia del personaje, pero se veían mucho mejor en cuanto al asunto de utilizar de imagen a video. Mi última pregunta es ¿Sí? el formato que usaron su propio formato para los PROM, ¿usaron en la estructura de JSON? Porque, digamos, últimamente
se han mostrado resultados que con los PROM JSON se obtienen detalles más específicos en cuanto a cuestión de imágenes y videos. No sé si lo emplearon. Sí, el formato JSON lo tratamos de utilizar, pero era demasiado específico. Era muy difícil mantener el control de la animación de esa forma porque no todos los modelos lo agarraban de la misma forma. Nosotros armamos un asistente de inteligencia artificial, una gema de Gemini, para poder hacer un ingeniero de prompts que nos pudiera utilizar este formato FD, que es el formato que nosotros analizamos, que hicimos todo un proceso de inteligencia artificial para generar este formato, y que es el formato que más nos funcionaba para poder hacer todos esos ambientes tan detallados que tiene el corto de la película. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta específica? ¿Bien? Aquí está Richard. El cortometraje va a tener entonces una mejora, ¿no? O sea, en lo oficial todavía, aparte de este. En algún momento hay que dar por terminados los trabajos. Finalmente este trabajo tiene 3 versiones. Una versión que hicimos con Flow, que no mantenía la coherencia del personaje, que se veía muy bonito todos los efectos que hacía, pero que en realidad nos cambiaba el personaje cada escena. Era muy complicado. Después vino Nano Banana y la verdad es que se veía muy robótico el asunto de generar las animaciones, y finalmente encontramos un motor de generación de videos con inteligencia artificial que nos permitía hacer ese tipo de animación. Pero ese tipo de animación es como solo se puede hacer con ese motor, porque tiene ciertas características de movimiento y de dinámica. Pero digamos, la parte Joaquín Clausel, que es más biográfico, que es más histórico, lo tenemos que hacer con Flow, con la versión 3.1 que acaba de salir de Veo, para poder hacerlo. Lo único que vamos a arreglar, digamos, del producto del viaje al Xibalbá son 3 escenas que no pudimos resolver bien. Son 3 pequeños cortes de 8 segundos que tenemos que arreglar, pero este trabajo ya se terminó. Lo vamos a presentar en una página. Ustedes van a poder ver el video, pero también van a poder ver la construcción y las características de cada uno de los personajes, de los escenarios. Todo va a venir en una sola página para que puedan consultar básicamente todo el material con lo que se hizo el viaje al Xibalbá. Porque también hay que tomar en cuenta que si tú pones Xibalbá en YouTube o lo que sea, te ponen una especie de videojuegos y cosas así, porque todo el mundo, pues la verdad es un universo muy rico para hacer un videojuego, pero en realidad la forma en la que han hecho este tipo de personajes, pues no es la más adecuada para poder representarlos. Pero digamos, en cierta forma nosotros lo que tratamos es que lo vean de una forma más detallada y una forma más, digamos, más documentada de cómo es que se pueden hacer estos personajes. Pero eso es solo nuestra visión, pero es algo importante porque aquí se necesitan ese tipo de materiales para mantener al turista ocupado durante una cierta cantidad de tiempo que necesitamos retenerlo aquí en Campeche para que dejen un poco más de riqueza aquí a la ciudad. ¿Otra pregunta o alguna aclaración? Hola, buen día, licenciado Ricardo. Prácticamente acabamos de ver que esta
no solo fue un viaje al Chivalbá, sino también para usted y para su equipo de colaboración de la Oficina de Conectividad Digital, porque pues exploró diversas tecnologías disponibles hoy en día para el manejo de material audiovisual, para generar una película con ayuda de inteligencia artificial. En base a esta experiencia que ustedes ya tuvieron, ¿cuáles serían las recomendaciones que le podría dar a los jóvenes para aquellos que a lo mejor busquen explorar también la producción de material audiovisual a través de la inteligencia artificial? Lo más importante para generar este tipo de videos es manejar bien la parte de los asistentes de inteligencia artificial, porque los asistentes de inteligencia artificial son los que te van a permitir manejar todos estos detalles. Los detalles tú se los vas poniendo al principio. A tus asistentes de inteligencia artificial son casi como tus compañeros. Tienes que platicar mucho con ellos para poder generar todo este tipo de materiales. Digamos, para hacer el guión nos tardamos cerca de 2 días peleándonos con la inteligencia artificial para que entendiera, ¿no? Ahorita ya la inteligencia artificial que nosotros tenemos, que son varios asistentes, digámoslo así, ya están entrenados para hacer este tipo de material, porque le hemos dado muchos antecedentes y ya el propio proceso de la inteligencia artificial generativa lo que provoca es el aprendizaje del asistente. Entonces el asistente ya aprendió lo suficiente como para hacer este tipo de materiales sin ningún problema. Pero lo que tendrían que hacer los alumnos primero es que tendrían que recibir un curso introductorio de cómo utilizar estas herramientas y después lo que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar durante varios meses para que puedan sacar algo realmente que valga la pena, ¿no? Durante 2 o 3 meses se tienen que ir gastando su dinero en los tokens de Google o en los tokens de la plataforma que decidan, porque todas las plataformas tienen ciertas características que les van a permitir hacer qué cosa, ¿no? Depende del tipo de producción que vayan a hacer. Pero lo que sí les puedo decir es que en investigación profunda, pues Gemini no tiene comparación ni con GPT, ni con ninguna otra inteligencia artificial. El notebook LM tampoco tiene algún tipo de comparación para que ustedes puedan acceder a tener una sola base en donde van a hacer toda su investigación que vayan a hacer de sus fuentes. Y el asunto de los agentes de inteligencia artificial, las gemas de Gemini son muy importantes para que puedan hacer este tipo de materiales, sobre todo si quieren utilizar el tipo de formato que quieran. Le pueden decir a la gema que sea una especialista en JSON y se los va a hacer, ¿no? Sin problema, ¿no? El asunto en realidad es qué es lo que quieren hacer y hasta dónde quieren llevar el control o hasta dónde le quieren dar la libertad a la inteligencia artificial que les proponga. Digamos que en cierta forma cuando yo le estaba proponiendo a la inteligencia artificial la escena de los piratas, la propia inteligencia artificial fue más dramática que yo y puso el cayuco ahí en el abandono total y viendo cómo salen los muertos del mar. Eso no lo decidí yo, lo decidió la inteligencia artificial y lo consideré válido y dejé la escena, ¿no? Pero sí así es la forma. Si ustedes qué tanto quieren que sea libre o qué tanto quieren controlar el asunto, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos. Nosotros aprendimos utilizando la herramienta y a las personas que les enseñé de aquí del Instituto Campechano aprendieron bien a hacer este material en mi oficina, porque fueron a mi oficina, iban 2 horas diario para poder hacer este tipo de materiales y aprendieron bien a utilizarlo, pero sí les cuesta 15 días y ya después ellos empiezan a trabajar y empiezan a producir
sus propios materiales para hacer sus propios contenedores. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Pues ahora sí que si no hay otra pregunta, pues muchas gracias. Agradecemos al licenciado Ricardo por compartirnos su gran experiencia. Con esta presentación reafirmamos el compromiso de nuestra coordinación con el impulso de soluciones tecnológicas, innovadoras, que fortalezcan el turismo en Campeche, destacando su riqueza histórica y cultural a través de experiencias digitales. Les agradecemos a todos haber compartido con nosotros este gran momento. A continuación, invitamos por favor a nuestras autoridades, si nos hacen el favor de acompañarnos a una toma de una fotografía oficial, por favor. Les pedimos que no se retiren después de la foto para prepararnos a un pequeño concurso. Muchas gracias por acompañarnos. No se retiren, por favor, también nuestras autoridades, si nos hacen el favor de esperar un momentito. No tuvimos mucho quórum, tenemos 2 participantes, pero creo que vale la pena el esfuerzo que hicieron para pues participar en este concurso de caracterización, más bien, ¿no? Antes que disfraces, es una caracterización. Creo que para que no lo alarguemos mucho, le pedimos a los participantes que se preparen.